Hola queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal, me hace muy feliz que estén aquí. Si aún no lo han hecho, les agradecería mucho si se suscriben y dejan un like después de ver este video. Estoy seguro de que les va a encantar lo que tenemos preparado hoy, así que sin más preámbulos, pasemos al tema que nos tiene reunidos. Hoy les traigo una historia que, sin duda, nos ha tocado el corazón a todos. Se trata de dos de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Este par de talentosos actores no solo han conquistado los corazones de millones de fans con sus papeles en televisión y cine, sino que también han compartido con nosotros momentos de su vida personal que, al igual que en sus películas, no han sido fáciles. Como muchos de ustedes ya saben, Tuba y Engin estaban esperando la llegada de su bebé, un momento que debería haber sido de felicidad absoluta. Sin embargo, la vida les tenía preparado un desafío muy grande. Su bebé nació prematuramente en París, lo que generó una situación muy delicada, no solo para la madre y el padre, sino para todos los que los querían y admiraban. La llegada del bebé fue inesperada, y de inmediato comenzó a luchar por su vida, enfrentándose a complicaciones severas debido a su nacimiento prematuro. La noticia se extendió rápidamente, y los fans de Tuba y Engin se unieron en oración, enviando mensajes de apoyo y esperanza para que el pequeño pudiera superar los riesgos de salud que enfrentaba. Los médicos que atendieron el parto prematuro fueron claros desde el principio: las primeras 48 horas serían cruciales para el bebé, ya que la probabilidad de complicaciones era alta debido a los problemas respiratorios y el bajo peso al nacer. Como pueden imaginar, para Tuba y Engin, esas horas de incertidumbre fueron una verdadera pesadilla. Ningún padre debería pasar por algo tan doloroso, y más aún cuando el amor que ambos sentían por su bebé era tan grande. Tuba, conocida por su fortaleza y su entrega, no dejó de luchar por su hijo. Cada día, mientras el bebé permanecía en la incubadora, ella le enviaba pensamientos positivos, oraciones y toda su energía para que pudieran verlo crecer y ser testigos de su fortaleza. Engin, por su parte, también compartió su dolor con el mundo. El actor, siempre tan profesional y serio, se mostró profundamente conmovido por la situación. Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón abrumado por la angustia, Engin admitió que no podía dejar de pensar en lo que podría suceder en cualquier momento. El miedo de perder a su hijo lo tenía completamente petrificado, pero al mismo tiempo, nunca dejó de aferrarse a la esperanza. Para él, ver a su bebé luchar por su vida fue un recordatorio de la fuerza de la vida misma, esa que a veces nos sorprende y nos enfrenta a situaciones que nunca imaginamos. Las últimas semanas fueron un verdadero infierno para mí, confesó Engin a los medios de comunicación. Cada día pensaba que recibiría malas noticias. Me sentía impotente, pero al mismo tiempo nunca dejé de rezar. Ahora, gracias a Dios, nuestro bebé está con vida, y ver cómo mueve las manos y abre los ojos es el regalo más hermoso que me ha dado la vida. La emoción de Engin estaba a flor de piel, y todos los presentes podían sentir la gratitud y la felicidad que inundaban su ser al saber que su hijo había superado lo más difícil. Tuba, quien también estaba profundamente emocionada, compartió sus sentimientos con todos los presentes. La actriz, conocida por su gran empatía y ternura, no pudo evitar llorar de felicidad al saber que su hijo estaba fuera de peligro. Los primeros días fueron los más duros de mi vida, comentó Tuba. Desde el momento en que nació mi bebé, no dejé de rezar por su vida. Cerraba los ojos e imaginaba que lo criábamos de manera sana y feliz, y ahora, por fin, ese sueño está comenzando a hacerse realidad. Estoy tan agradecida con todos los que han estado orando por nosotros, su apoyo nos ha dado la fuerza para seguir adelante. A medida que pasaban los días, las buenas noticias comenzaron a llegar. Los médicos afirmaron que el estado de salud del bebé estaba mejorando. La función pulmonar estaba en orden, ya no necesitaba asistencia respiratoria y, lo más importante, había superado los riesgos más graves. Según el doctor Pierre Durand,
quien estuvo a cargo de su tratamiento, el bebé había tenido una mejora significativa en las últimas 24 horas. Su ritmo cardíaco era estable y su temperatura corporal era regular, lo que indicaba que estaba superando las complicaciones. Este avance tan esperado no solo fue una gran noticia para los padres, sino también para los millones de personas que seguían su historia con mucho cariño. Los fans de Tuba y Engin estuvieron al tanto de cada detalle, esperando con ansiedad las actualizaciones que llegaban desde el hospital. La comunidad de seguidores de la pareja, tanto en Turquía como en otras partes del mundo, se unió en un sentimiento de alivio y felicidad al recibir la noticia de que el bebé había dado un paso importante hacia la recuperación. Engin, con una sonrisa que no podía ocultar, agradeció públicamente el apoyo de los fans, mencionando que, sin la energía positiva que recibieron de ellos, habría sido mucho más difícil superar esos días oscuros. Si nuestro bebé está luchando con tanta fuerza, ustedes también tienen parte en este milagro, expresó Engin. Las palabras de gratitud de los padres emocionaron a todos, y una vez más, la comunidad de seguidores mostró su amor y apoyo en las redes sociales. Tuba, por su parte, también destacó lo importante que fue para ella sentirse acompañada por tanta gente en ese momento tan difícil. Nunca estuvimos solos, siempre sentimos el cariño y el apoyo de todos ustedes, dijo Tuba, con la voz quebrada por la emoción. Ustedes fueron una parte fundamental en nuestra fortaleza, y si nuestro bebé sigue luchando, es gracias a todos ustedes. Los médicos anunciaron que, aunque el bebé seguiría en observación durante unos días más, se encontraba en un punto muy positivo y podría ser dado de alta en los próximos días. Si todo sigue bien, el bebé podrá irse a casa con su familia, afirmaron con esperanza. Esta noticia fue recibida con gran alegría por la familia, los amigos de Tuba y Engin, y todos los seguidores que habían estado esperando ansiosamente esta buena nueva. En resumen, la historia de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek es un testimonio de amor, fe y esperanza. Nos demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, nunca debemos perder la esperanza, y que los milagros pueden suceder. La familia está a punto de comenzar una nueva etapa en sus vidas, con la felicidad de poder abrazar a su bebé sano y salvo. Ahora que han superado los mayores riesgos, lo único que les queda es esperar con alegría el regreso de su hijo a casa. Esta historia ha tocado los corazones de muchos, y todos estamos agradecidos de que haya tenido un final feliz. Esperamos que el bebé siga recuperándose rápidamente y que pronto podamos ver a Tuba, Engin y su pequeño juntos, disfrutando de su amor y su vida como familia. Y bien, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro video. No olviden darle un like, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Les agradezco mucho por ver este video y espero verlos nuevamente muy pronto. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Hasta pronto.